Señor secretario, procederá a dar lectura al acta. Presidente, no hay cuenta el día de hoy. ¿No hay cuenta? No hay Ok. cuenta. Vamos a hacer un punto varios. Primero, ofrezco la palabra a los señores diputados por puntos varios. ¿No hay puntos varios? Ok. Bueno, nos corresponde continuar abocándonos al estudio de la acusación. Está la defensora de la niñez, doña Patricia Muñoz, presidente de la Cruz Roja, doña Patricia Acosta, el profesor de Derecho Penal, señor Gabriel Zalieski, y el alcalde de Santiago, señor Felipe Lazandre. Parece que estábamos en primer lugar con la señora defensora, señora Patricia Muñoz. Adelante, doña Patricia. Encienda, por favor, e identifíquese. Sí, para gracias, que señor quede grabado presidente. en la Agradecemos como Defensoría de la Niñez la invitación que nos formulara la comisión. Hago la prevención de que estoy citada a la comisión de al lado a las 14:30 horas, por eso había solicitado al señor secretario poder exponer en primer término para poder trasladarme después a la otra comisión que es investigadora también relacionada con esta situación. Hemos disponibilizado, señor presidente, por su intermedio también a los demás diputados la presentación que voy a hacer, y lo que nosotros entendemos que es parte de nuestra labor tiene que ver con propiciar información y antecedentes a los parlamentarios acerca de lo que hemos constatado y los antecedentes que hemos conocido en virtud de la situación de vulneraciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y es respecto de eso que venimos a exponer, porque todo lo que tenga que ver con la intervención y definiciones del ámbito político, por cierto, exceden de las atribuciones que tiene esta institución y no nos interesa emitir pronunciamientos ni enjuiciamiento en relación con eso. Desde ahí, lo que nos... Algo pasó que se desconectó. Pero ustedes la tienen a la vista, así que no sé qué pasó con el computador, pero comentarles que en definitiva lo que nosotros... ¿Es esto? No, es esta supuestamente la que conecta. Bueno. ¿Puedes llamar a... puede que se haya desconectado ella quizás, del data. Claudia, ¿puedes llamar a... La diputada que está... ¿Puedes llamar a la persona informática? Bueno, de todas maneras, señor presidente, por su intermedio yo dejo a disposición tanto suya como de los miembros de la comisión del informe que de todas maneras está disponible en nuestra página web, que es aquel que nosotros entregamos en relación con la situación de crisis que han enfrentado niños, niñas y adolescentes de nuestro país y en relación con hechos que han sido conocidos directamente por la Defensoría de la Niñez. Respecto de las consideraciones que hay que tener presente en relación con esta materia, es que nosotros como Defensoría de la Niñez, al menos desde que nacimos en funcionamiento, hemos relevado situaciones que se relacionan con la violencia policial ejercida respecto de niños, niñas y adolescentes de nuestro país, más allá de lo que se ha conocido a contar del 18 de octubre. Y específicamente en relación con ello hemos dado cuenta también en otras instancias en el Parlamento de la situación que han debido enfrentar particularmente grupos especialmente vulnerables de niños, niñas y adolescentes, como son los niños, niñas y adolescentes mapuches, los pertenecientes a el nivel secundario de educación, que han venido sufriendo de situaciones de represión hace bastante tiempo, y también los niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Razón por la cual nos parece imprescindible tener a la vista y presente también para el análisis de estos antecedentes que, desde la perspectiva de la Defensoría de la Niñez y de los hechos que se han denunciado, esta es una situación que ocurre con mucha anterioridad a la ocurrencia de la crisis social del 18 de octubre, y de hecho lo hemos representado desde que surgimos como institución en las diversas instancias correspondientes. Una vez iniciada la crisis, lo que nosotros adoptamos fueron decisiones relacionadas con, sí, ahí como tienen la presentación la pueden ir siguiendo, con lo que... Alcalde, usted no la tiene, pero se la puedo prestar para que no se pierda. Pero después me la devuelve, sí. Acá tengo yo una copia. ¿Hay una copia? Se la presto. Después me la devuelve, sí, está obligado. Ya. Donde lo que realizamos fueron 3 ejes de acción. Uno que tiene que ver con acciones de coordinación interinstitucional. Por razones obvias debíamos coordinarnos con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública. También intervenimos con el Colegio Médico en razón de la necesidad de adoptar determinadas decisiones, y realizamos acciones vinculadas a la promoción y difusión de derechos, como también a la protección.
Al día 28 de noviembre, y este es un elemento de juicio relevante desde el punto de vista del registro de casos de la Defensoría de la Niñez, existían 374 hechos en los cuales niños, niñas y adolescentes habían denunciado, ya sea directamente o a través de sus adultos responsables, hechos que involucraban la violación a derechos fundamentales en los contextos de participación eventual en manifestaciones, pero también en contextos propios de la cotidianeidad de cualquier niño o de cualquier familia. En ese sentido, al día de hoy, pero acá la gráfica dice relación con el día 28 de noviembre, sí les puedo decir que al día de hoy tenemos 406 casos. O sea, esto, a pesar de que, de acuerdo a los antecedentes que uno conoce, ha tenido una disminución, sigue generando impacto en la situación vital de niños, niñas y adolescentes. Obviamente, esta situación de casos significó un aumento exponencial de las labores que la Defensoría de la Niñez ha realizado, ciertamente teniendo en consideración también de que nosotros no tenemos presencia regional a nivel del país, sino que solo en 3 regiones de nuestro país, lo que obviamente genera situaciones de atención en términos de la intervención. En relación con eso, ustedes pueden también en las láminas observar la distribución de abordaje de cada uno de esos casos, dependiendo de la sede que se ha hecho responsable de la atención directa de esa situación. En la sede central se concentran 221 casos, en la sede de la Araucanía 89, en la sede de Aysén 37 y en la sede de Arique, Parinacota 27. Lo que no significa que todos esos casos sean de estas regiones, sino que también involucran a regiones aledañas o más cercanas a estas sedes regionales. Los niños víctimas, tenemos ahí una distribución donde el género masculino predomina, un 78% respecto del 22% de víctimas niñas y adolescentes. En relación con la nacionalidad, un 93% de los 374 casos corresponde a niños chilenos. Tenemos también víctimas de otras nacionalidades, 3 de nacionalidad colombiana y 1 de nacionalidad peruana. En relación con el tipo de lesión o de victimización que han sufrido por parte de la violencia estatal, tenemos 11 niños víctimas de lesiones por bala, 56 niños víctimas de lesiones por perdigones o balines, 6 niños víctimas de trauma ocular, 176 niños víctimas de lesiones físicas de otro tipo asociadas a maltrato físico. Otro tipo de lesiones 5, sin lesiones, de acuerdo a la descripción de los antecedentes que se formulan en el requerimiento 50, y sin información, o sea, las personas no entregan esos antecedentes al momento de requerir la intervención de la Defensoría y por lo tanto debe determinarse en el contexto de la investigación penal que sigue la institución competente, 70 casos. En relación a quiénes son los funcionarios policiales denunciados por estos hechos, tenemos un 83% de denuncias representadas en Carabineros de Chile, lo que da cuenta y es consistente con aquella información sostenida por los informes de Amnistía Internacional y también de parte de Human Rights Watch, donde efectivamente la situación crítica se está produciendo respecto del accionar de Carabineros, representando la inclusión de denuncias, al menos en lo que conoce la Defensoría de la Niñez, respecto de hechos vinculados al Ejército, solo un 2%, y a la PDI solo un 1%. Y ahí se ve. En relación a los lugares en los cuales se produce la situación denunciada, y esto es importante porque se ha tratado de marcar como que todo lo que ocurre y todas las violaciones a los derechos humanos provocadas por agentes policiales se dan en el contexto de presunta participación de los niños, niñas y adolescentes en manifestaciones, tratando de atribuir cierta ilegitimidad a la participación en ello. Y lo que podemos apreciar es que solo un 44% de los casos se da en ese contexto, un 32% de los hechos de violación corresponden a situaciones cotidianas de cualquier niño, niña y adolescente, le hace comprar el pan, estar echando benzina, estar circulando por sus lugares habituales con su familia. En un 13% en el contexto de eventuales comisiones de delito o de falta y un 11% en lo cual no se conoce información en la descripción que tenemos a la vista. En relación a los casos derivados desde la red de Sename, no deja de ser relevante tener presente que del total de 374 casos conocidos por la Defensoría de la Niñez,
un 46%, o sea, 171 casos al 28 de noviembre, corresponde a niños, niñas, adolescentes que estaban, ya sea en el contexto del sistema proteccional de Sename, en residencias o en programas ambulatorios, o en lo que tiene que ver con ámbitos de responsabilidad penal adolescente. Y por lo tanto ahí hay una situación de vulneración adicional que tiene que ver con ya la situación de desprotección evidente que tienen estos niños en el contexto de su situación particular. Sí. Y acá está la descripción de ese 46%, cuántos corresponden a niños vinculados al área de protección y cuántos al área de responsabilidad penal adolescente, siendo 63 el área de protección y 32 al área de responsabilidad penal adolescente. Cuando hablamos de eso, hablamos de, por ejemplo, jóvenes que han sido víctimas de violencia estatal y que tenían alguna vinculación en alguna causa penal en el sistema de responsabilidad penal juvenil, respecto del 63% que son niños, niñas o adolescentes vinculados solo al sistema proteccional sin vinculación delictual alguna. En relación con los casos informados por la Fiscalía a la Defensoría de la Niñez, ahí ustedes pueden observar que hay un total general de 2.278 casos, de los cuales 369 corresponden a niños, niñas y adolescentes y el resto a personas adultas, siendo entonces un 16% de las investigaciones penales que sigue la Fiscalía asociadas a victimización de niños, niñas y adolescentes. En el informe que he disponibilizado al señor presidente y que también ha sido informado a través de los medios de comunicación y nosotros hemos procurado una difusión que se encuentra disponible en nuestra página web, que es el informe de crisis, ustedes podrán encontrar a lo menos 10 casos que lo que pretenden ser es ilustrativos de las situaciones de diversas victimizaciones a los derechos humanos que han involucrado el actuar particularmente de personal de Carabineros de Chile violento en contra de estos niños, niñas y adolescentes víctimas. Y podrán conocer en ese contexto casos de detenciones ilegales, lesiones y desnudamiento, de denuncias por impactos de perdigones, de apremios ilegítimos, lesiones por bala, lesiones por perdigones también en contextos de manifestación, heridas por bala en el contexto de la presencia en un vehículo particular, detenciones ilegales con arrastre de moto, heridas por perdigones, detención ilegal, golpes, insultos, lesiones por perdigón. La verdad es que yo llevo 19 años trabajando con víctimas, señor presidente, por su intermedio. 9 años de ellos fui fiscal, por lo tanto estuve todos los días entrevistando a víctimas de diversos delitos. No hay nada peor que enfrentarse a un niño que ha sido víctima absolutamente injustificada e indebidamente de la actuación de un delito, desde la esfera de la sexualidad, por cierto, con la gravedad que eso implica, pero también en ámbitos de la gravedad como las lesiones u otra situación. Y déjenme decirle que si bien es un tema muy difícil enfrentar el trabajo con víctimas, acá se añade además la gravedad que involucra que quien genera la agresión y quien genera el daño a la víctima es un agente del Estado que está destinado por la Constitución y la ley no a dañar a los niños, niñas y adolescentes, ni a nadie en realidad, pero lo que a nosotros nos compete son niños, niñas y adolescentes, sino que a protegerles. Y por lo tanto la violencia que eso involucra en relación con las víctimas resulta aún más gravoso desde el punto de vista de todo lo que involucra el estudio que genera el trauma y los procesos de traumatización que provoca la violencia estatal, y me parece que es relevante tener eso presente al momento de analizar la situación que están enfrentando y que desafortunadamente siguen enfrentando los niños, niñas y adolescentes enfrentados al actuar policial indebido. En relación con los actos o las acciones judiciales y administrativas, nosotros hemos presentado en todos aquellos casos que conocemos y que no han sido denunciados al Ministerio Público, hemos ejecutado las denuncias, por cierto, para que se inicien las investigaciones penales. Además, hemos presentado 3 querellas criminales en distintos tribunales del país. Hemos presentado, particularmente por una situación muy grave producida en Coyhaique, donde Carabineros se permitió ir a solicitar los antecedentes de niños de los colegios que supuestamente participaban en manifestaciones, un amparo preventivo por el riesgo que implica esta conducta policial indebida en relación con estos niños, y estamos a la espera de la resolución de la Ilustrísima Corte de Apelaciones. También hemos presentado denuncias ante la Superintendencia de Educación y hemos pedido acciones concretas a la Subsecretaría de la Niñez y a la Subsecretaría de Educación respecto de aquellos niños y niñas pequeños que han sido usados en relación con consignas políticas inaceptables como insultos relacionados con las autoridades de nuestro país, particularmente insultos dirigidos al presidente de la República, pero también a otros actores, lo que no resulta, por supuesto, esperable ni tampoco permisible desde el punto de vista del rol educacional.
En relación con eso también hemos planteado y requerido intervención tanto al Ministerio de Educación, como ya lo decía, a la Subsecretaría de la Niñez, porque la Subsecretaría de la Niñez parece olvidarse en nuestro sistema, pero tiene un rol y una responsabilidad que está atribuida desde que surgen en el año 2018, que tiene que ver con la prevención de las vulneraciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Y por lo tanto, su acción es imprescindible para que esto cambie. Y en relación con eso, nos parece relevante plantear a la Comisión, señor presidente, por su intermedio, de que hay algunos temas que son relevantes y que implican el desafío estatal en términos de lo que se tiene que abordar en la actualidad, pero también en la prospección a futuro. Primero, las dificultades que ha tenido la Defensoría de la Niñez para obtener información confiable, oportuna y periódica respecto de la situación de niños, niñas y adolescentes de todo el país. Eso específicamente asociado también a las dificultades que se acrecientan en razón de no tener representación a nivel nacional, sino que solo en 3 regiones del país más en la sede central. La evidente dificultad que están teniendo los niños, niñas y adolescentes para hacer efectivo su derecho a la participación y a derecho a ser oído, y nosotros desde ahí hemos hecho un llamado muy genuino y claro en relación a la necesidad imperiosa de que todo lo que se trabaje en el contexto del pacto social y de todo lo que involucre nuestra nueva Constitución, en definitiva, incluye y considere y deje de excluir a este grupo especialmente vulnerable de la población. Obviamente, el uso de la fuerza de manera ilegítima, desproporcionada e innecesaria por parte de funcionarios policiales, particularmente acá con un énfasis indiscutible en el actuar de Carabineros de Chile, resulta de la máxima gravedad en razón de las implicancias que tiene el ejercicio indebido del poder que el Estado les entrega en términos del uso de la fuerza policial. Y por lo tanto, desde ahí lo que nosotros venimos pidiendo, al menos desde diciembre del año 2018, a la autoridad del momento, el ministro del Interior Andrés Chadwick, y al general director Mario Rosas, explícitamente fueron 2 cosas: los ajustes a los protocolos, porque no es una realidad lo que ha sostenido el general Basaletti en distintas instancias, donde ha dicho que todo lo que se planteó desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos y desde la Defensoría de la Niñez fue integrado en los protocolos de actuación policial. Eso no es real, porque lo que pasó con nosotros es que se nos citó a una reunión y se nos informó cuáles iban a ser las modificaciones a los protocolos, y se nos dio 3 días de plazo para informar más de 20 protocolos, y luego esas observaciones tampoco fueron todas integradas. Y eso es un elemento de juicio que me parece relevante para las consideraciones que el Parlamento deba tener respecto de la información que se entrega por los funcionarios policiales en estas instancias. Adicionalmente, eso fue representado, al menos por la suscrita, directamente a la general Robles, que era la general encargada de la zona de familia, y también al general director, en razón de la manifiesta inadecuación del general Ávila, responsable de Fuerzas Especiales, en relación al cumplimiento del acuerdo de solución amistosa al que había llegado el Estado chileno en el contexto del caso de Alex Lemun, que involucraba el compromiso del Estado chileno de que las consideraciones de las instituciones autónomas de derechos humanos, que a la fecha de ocurrencia de ese acuerdo solo correspondía al Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque la Defensoría de la Niñez no existía, fueran efectivamente integradas en esos protocolos, situación que no ocurrió porque el proceso se dio en el contexto que yo estoy planteando, y ustedes en el informe que he disponibilizado y que se encuentra en nuestra página web podrán encontrar descripción íntegra de la representación que yo formulé de manera directa a la general Robles en su oportunidad, reclamando de la actuación del general Ávila como responsable de Fuerzas Especiales por no hacer lo que el acuerdo de solución amistosa implicaba. Obviamente, la situación de las detenciones que se han producido de niños, niñas y adolescentes, más allá de los contextos de ilegalidad en las que éstas se han podido producir y que son materia, por cierto, de pronunciamiento judicial, sí han develado situaciones de inadecuada generación de espacios que también están contenidos en el informe, donde tenemos casos en que el Carabineros detiene a niños y nunca ingresa a los niños a las unidades policiales y nunca ingresa a los procedimientos. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de controlar qué pasó con esos niños. O sea, los niños son detenidos y luego son liberados sin ningún registro y sin ninguna posibilidad de que se ejerza por ninguna institución algún control debido respecto de las posibilidades de que se hayan vulnerado sus derechos. Y esa situación merece y representa la mayor gravedad, porque el manto de impunidad que se da en contextos en que no hay registro de control de lo que está pasando con las entidades policiales es obviamente muy perjudicial. También situaciones de incumplimiento en términos de la obligación de mantener a los niños, niñas y adolescentes separados de los adultos, separados también por sexo, situaciones que en las unidades policiales no siempre se ha cumplido.
Nos parece imprescindible y hemos pedido formalmente, yo lo hice de manera expresa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su momento, ante la delegación que representó al gobierno chileno, la generación de una comisión de verdad, justicia y reparación para todos los niños, niñas y adolescentes víctimas de esta situación de la mayor gravedad para nuestro país, considerando que estamos en un Estado democrático de derecho. Y adicionalmente a ello, también lo que solicitamos en su momento, sin que hasta la fecha tengamos ninguna respuesta, es la atención inmediata especializada en el ámbito psicológico de todos aquellos niños, niñas y adolescentes que nosotros ya hemos informado y reportado como víctimas que han sido requeridas en la intervención de la Defensoría de la Niñez. Nosotros lo que hemos hecho es arbitrar medidas particulares, específicamente con la Universidad de Chile a través de su Facultad de Psicología, también con Fundación para la Confianza, incluso con el Instituto Nacional de la Juventud, para poder generar y articular mecanismos de atención psicológica con niños, niñas y adolescentes, también con las redes unidas de Universidades Unidas por la Infancia. Pero acá lo que necesitamos es una ejecución estatal de una política pública que sea coherente y consistente con el impacto que provocan las violaciones a los derechos humanos en víctimas, particularmente en las más vulnerables, como son quienes representamos desde la Defensoría de la Niñez. Nos parece desde ahí, y lo pedimos también en esa instancia, que el cese de la violencia policial es un elemento básico para poder restituir y avanzar en cualquier consideración que involucre nuestro país en este desafío que enfrentamos y en esta situación de crisis. Desde ahí insistimos, y esto es algo más general, que tiene que ver con la representación jurídica especializada de niños, niñas y adolescentes, mismo que permitiría exigir, tanto a nivel del Ministerio Público como a nivel de los tribunales de familia o de cualquier otra instancia administrativa, que los estándares internacionales en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes se respetaran por estas entidades y, por lo tanto, tuvieran siempre como consideración primordial su interés superior. Hemos conocido hechos en los cuales no se han realizado las denuncias al Ministerio Público cuando se conoce de antecedentes que involucran vulneraciones a los derechos humanos, y eso representa gravedad porque hay una obligación para los funcionarios públicos de denunciar dentro de un plazo de 24 horas. Nosotros hemos sustituido esa obligación, hecho la denuncia, pero nos parece imprescindible que esos hechos también se investiguen. Y particular énfasis hemos puesto en lo que dice relación con los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, que han sufrido no ahora, sino que de manera persistente situaciones de afectación a sus derechos, más allá de la brutal afectación a sus derechos que involucra el tener que vivir en la calle, que parece obvio, ¿no? Bueno, a eso se añade mucha violencia policial, donde no los dejan pernoctar en lugares. De hecho, el alcalde Alessandri y el municipio de Santiago tiene una ordenanza que involucra, por ejemplo, la obligación de retirar a los niños, niñas y adolescentes que están en la calle de ese lugar por la fuerza policial, situación que muchas veces genera actos de violencia y de vulneración a sus derechos adicionales que nosotros como Defensoría hemos tenido que tratar de intervenir de alguna manera, y acá se produce un trabajo bastante potente de la sociedad civil que ha procurado favorecer la situación de estos niños, más allá de la precariedad y de la vulneración flagrante e inaceptable a sus derechos que involucra vivir en la calle. La situación de la niñez y la adolescencia mapuche evidentemente es un tema de la mayor relevancia porque esto es algo sistémico que viene produciéndose desde hace mucho tiempo, que excede con creces la situación de crisis y donde ellos han sido víctimas de violencia policial persistente, multisistémica, donde lo que observamos es desafortunadamente la falta de adecuación y de pertinencia cultural a todas las intervenciones que el Estado realiza, salvo situaciones más concretas y específicas. Ya lo planteaba, la exposición de niños a actividades políticas que no resultan tolerables desde el punto de vista de su grado de desarrollo y su madurez, y que por lo tanto pueden ser constitutivas de situaciones de proselitismo que no son tolerables, pero no son tolerables para nadie. Hoy día la ministra de Educación fue con la subsecretaria de Educación Parvularia a La Moneda y pidió o se le cantó cumpleaños feliz al presidente por un grupo de niños preescolares. Entonces, en definitiva, también hay que tener coherencia y consistencia entre qué hacemos y en qué incluimos a los niños y qué consideraciones tenemos, porque no parece razonable que se denuncie cuando esas situaciones se producen en contra del presidente, pero luego cuando son en cosas favorables al presidente ya no parece que haya utilización. Lo que quiero decir es que acá los niños, niñas y adolescentes demandan una actuación que sea coherente con los derechos humanos, y los derechos humanos no tienen ni dobres interpretaciones ni utilizaciones que puedan ser basadas en la derecha o en la izquierda, sino que lisa y llanamente están establecidos y son estándares internacionales
que el Estado chileno ha comprometido respetar desde que al menos ratificó el año 90 la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece aquellos estándares a través de la misma Convención y de las observaciones generales que el Comité órgano contralor de esta Convención ha establecido. Hemos hecho pronunciamiento también en lo inadecuada que resulta, y desde la perspectiva jurídica, a nuestro juicio improcedente, aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado respecto de los adolescentes, porque la Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes lo que estableció fueron parámetros específicos y especializados de intervención jurídica a través de un sistema de justicia distinto del sistema adulto, y por lo tanto desde ahí nos parece que no procede su aplicación. Establecimos también la situación del acceso a la educación como derecho humano, particularmente por lo que ya refería previamente en términos de que la situación de violencia y represión policial viene ejerciéndose desde hace mucho más tiempo respecto de los estudiantes secundarios que en relación con lo ocurrido el 18 de octubre. No voy a hacer mayor detalle, el alcalde Alessandri lo conoce perfectamente, porque la situación más grave se ha producido en relación con los liceos emblemáticos que son parte de la jurisdicción de su comuna, específicamente también la situación del INBA y también del Instituto Nacional, donde ese colegio estuvo, por decirlo de alguna manera, sitiado de manera permanente por fuerzas especiales, afectando sin ninguna duda la situación de vida de los 4.000 o más de 4.000 estudiantes que finalmente vieron bastante truncado su derecho a la educación en razón del impedimento que se generó la posibilidad de ejercerlo debidamente. Y finalmente, lo que nos parece relevante también es la situación de la responsabilidad de los medios de comunicación social y las redes sociales en términos de la exposición pública que se hace de situaciones de violencia y también de situaciones que involucran directamente a los niños, niñas y adolescentes. La violencia no es buena para ningún niño, niña y adolescente. Y no es buena ni cuando se ejerce de manera directa en contra de los niños, ni tampoco cuando ésta es observada, ya sea directamente o a través de situaciones mediadas por esos niños, niñas y adolescentes. Y ahí los responsables de que eso no se produzca somos precisamente los adultos y no los niños, niñas y adolescentes, y hacemos ese llamado también a los medios de comunicación. Finalmente, señor presidente, por su intermedio, nos parece que esto esperamos que... Dudo que una situación de violencia como la vivida y de violación a los derechos humanos pueda decirse que sirve para algo, porque honestamente, al menos desde mi perspectiva, yo jamás hubiese querido vivir o ver imágenes como las que he visto de afectación tan brutal a los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, imágenes propias de lo que uno observaba en la dictadura. Lo que sí nos parece es que esperemos que esto provoque la comprensión y se integre por todos quienes ejercemos una responsabilidad desde el punto de vista de ser agentes públicos del Estado, de que debemos en todas nuestras actuaciones integrar debidamente la consideración primordial del interés superior de niños, niñas y adolescentes. Y eso implica desentendernos de nuestros requerimientos y deseos personales, porque el interés superior de niños, niñas y adolescentes está precisamente establecido en la Convención y, vuelvo a insistir, prescinde de cualquier consideración política, porque los derechos humanos no son ni pueden ser a gusto de consumidor y porque en definitiva lo que el Estado chileno ha comprometido, vuelvo a insistir, desde el año 90, aunque parece no notarse, es el respeto irrestricto con todos los derechos ahí contenidos. Y desde ahí, por supuesto, esperamos que eso involucre que se integren mecanismos efectivos de participación de niños, niñas y adolescentes en todo lo que venga y que involucre debidamente la generación de este nuevo pacto social, porque seguir diseñando e implementando leyes y políticas públicas sin dar espacio de atención y de intervención a quienes son directamente afectados por ella, como son niños, niñas y adolescentes, lo único que va a hacer es que persistamos en aquellas equivocaciones que como Estado hemos tenido y por lo tanto sigamos corriendo los riesgos que ya hemos demostrado de generar más impacto negativo que positivo a su desarrollo integral y armonioso, que es el mandato que tiene la Convención. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doña Patricia Muñoz, abogada de la Defensoría de la Niñez. Sé que tiene poco tiempo, pero seguramente va a haber diputados que quieran hacer algunas consultas. Diputada Carmen Hertz, en primer lugar. Adelante, diputada. Gracias, presidente. Bueno, a través suyo saludar a la Defensora de la Niñez y al alcalde Alessandri por estar acá. Quisiera formularle a la señora Patricia Muñoz dos preguntas. En primer lugar, si de acuerdo a estándares objetivos, no de acuerdo a pareceres, digamos, ha existido en el último tiempo, es decir, en las semanas desde que comienza lo que se conoce como el estallido social,
ha existido un ataque generalizado a los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes por parte de agentes del Estado. Generalizado, como la defensora sabe, significa que hubo actos sucesivos y o simultáneos. La primera pregunta. La segunda pregunta que le hago en su calidad de encargado de un organismo autónomo que tiene por objeto velar por la promoción, protección y defensa de la niñez y adolescencia. Una pregunta que tiene que ver fundamentalmente con el tema de derechos humanos. ¿Cómo cree la defensora que la impunidad que se ha instalado en la sociedad chilena desde hace 45 años en diversos estados y grados, impunidad tanto penal, tanto moral, social o política, en relación, en primer lugar, con todos los crímenes de exterminio de la dictadura y con posterioridad la impunidad social, moral y política de los sectores, digamos, que propiciaron los crímenes? ¿De qué manera ha afectado, a juicio de la encargada de este organismo autónomo, la cohesión social y ha impactado en la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes? Gracias, presidente. Muy bien. ¿Cuánto tiempo puede acompañarnos? Porque sé que está citado otra vez. Pero, si les parece, escuchamos a don Gastón Saavedra y para que responda al menos a esas dos preguntas y a don Boris Barrera. Ya, don Gastón. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos quienes hoy día nos acompañan. Usted, en cuanto a ser parte de la institución, quiero preguntarle, ¿tiene facultades para iniciar o ser parte de acciones judiciales contra el presidente de la República por los hechos que se investigan de violación generalizada de derechos humanos en el ámbito de la niñez? Una segunda pregunta, por lo que usted ha conocido, ha sabido y los informes que ha tenido a lo largo del país, está en condiciones de afirmar sin ninguna duda razonable que desde el 19 de octubre en adelante se han violado los derechos humanos por parte de agentes del Estado, de niñas y niños en el país. Y si así fuera, informarnos cuántos de esos casos han ocurrido en regiones y, por supuesto, en Santiago. Gracias, presidente. Gracias, diputado Gastón Saavedra. Diputado Boris Barrera y después diputada Sofía Silva. Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias por la presencia, la señora Patricia, y también por su exposición. Bueno, la verdad es que tener todos estos antecedentes a la vista resultan sumamente graves, por lo que decía en un principio de que la mayoría de estas vulneraciones venían de parte de quienes tienen la función de cuidar y proteger a la sociedad. Y más aún cuando hay también un mensaje de parte del gobierno de que son los niños primero. Entonces todo esto viene como a contraponerse. Entonces quería preguntarle desde el punto de vista, desde su experiencia, ¿qué efecto cree que puedan provocar todas estas violaciones a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en el mediano y en el largo plazo? Y por otro lado también, de acuerdo a su experiencia, he escuchado mucho que en los medios de comunicación, en la tele principalmente, se llama a los padres a tratar de establecer una cierta normalidad con los niños, a retomar su rutina y todo eso, pero ¿no cree de que tal vez es bueno hablar con los niños y explicarles la situación que estamos viviendo y que han vivido también en sus colegios en relación a estas vulneraciones? Porque, o sea, en el colegio de mi hijo, por ejemplo, a la salida de clase se ha topado con bombas lacrimógenas, con guanaco, y mi hijo tiene 10 años recién. Entonces, ¿cómo cree, de acuerdo a su experiencia, que se debe abordar esa situación? Gracias, diputado.
Boris Barrera. Le voy a ofrecer las últimas dos palabras a Sofía, diputada Sofía Cid, por favor. Gracias, presidente. Buenas tardes. Un par de preguntas a la señora Patricia Muñoz. Usted hablaba que de los 369 casos de los niños, el 84% es por cargo de carabineros, por lo que usted estaba explicando de abusos o de maltrato. El 16% aquí corresponde, ¿qué antecedentes tiene al respecto de eso? Después, dados los niveles de violencia, ¿considera apropiado que los niños y niñas y adolescentes formen parte de estas manifestaciones? Es importante eso. Y, mira, tengo acá esto. Párala ya, por favor, le quiero hacer una pregunta en función de eso mismo. Sí, me imagino, todos lo han visto porque se ha dado muchas vueltas. Lo que pasa es que en caso de eso, en otra pregunta, respecto de las manifestaciones con alto contenido sexual, mostrar material fotográfico, que es lo que te estoy mostrando ahí, ¿qué medidas ha tomado la Defensoría para proteger a los niños y niñas y adolescentes? Porque también es un tema de que se está respetando los horarios. Lo mismo usted hablaba de la televisión, porque después de cierta hora la televisión tiene programas para mayores, pero en estos días que hemos vivido, la verdad que uno prende la televisión y se ve todo durante todo el día. Eso fue lo que y si has tenido contacto con el chico que sale en la fotografía, si se han podido reunir con él, si hay acciones judiciales contra las personas de la manifestación que están ahí. Y en eso. ¿Y qué más algo te quería preguntar? Y lo otro también le quería preguntar, que dio vuelta mucho por redes sociales, que en realidad uno se va enterando por ahí, por la televisión, si usted se ha contactado con la señora que estaba dentro de un vehículo con niños y le pedía a los manifestantes que por favor la dejaran pasar y le movían el vehículo. No sé si usted vio ese video, pero me gustaría saber si se han contactado con esa familia y si le han dado apoyo a esos niños también. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Sofía Cid. Tiene la palabra Gastón von Mühlenbrock. Y de ahí le pedimos... Gracias, presidente. Por su intermedio, quiero preguntarle a la señora Patricia, en el marco de su visita al Palacio de la Moneda, el día 13 de noviembre de 2019, junto a un grupo de asociaciones de la niñez que acudieron a manifestar su compromiso por la niñez al presidente Sebastián Piñera, usted sostuvo que, comillas, ha quedado manifiesto, por palabras del propio presidente, la valoración que él tiene de los derechos humanos. Y eso me tranquiliza enormemente, porque a diferencia de lo que oí en Quito, efectivamente él ha hecho un énfasis particular en la gravedad y lo intolerable que resultan las violaciones a los derechos humanos. Cierre comillas. Usted valoró la conducta del presidente respecto a los presentes en los derechos humanos. ¿Cuál cree usted que son los actos del presidente de la República que la llevan a afirmar que queda manifiesto la valoración del presidente por los derechos humanos? Gracias, presidente. Ok, muchas gracias, diputado. Tiene algunos minutos porque partieron con otro invitado al lado. Así que, doña Patricia, le agradecemos sus respuestas. Sí. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, responder primero a la diputada Hertz. Diputada, yo lo sostuve con mucha responsabilidad, tanto en Quito, en la Comisión Interamericana, como en otras instancias como la que acontece el día de hoy, y desde la perspectiva de la Defensoría de la Niñez, en razón de los antecedentes que ha recogido a lo que hoy día son 406 casos de denuncias de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos. Desde la perspectiva de la Defensoría, esto constituye graves violaciones a los derechos humanos constituidas por actos generalizados y actos sistemáticos conforme la determinación jurídica que establece la Ley 20.357 que rige en nuestro país. Por lo tanto, desde ahí no existe, a lo menos en nuestra impresión, duda alguna, impresión que es fundada no antojadizamente en términos de percepción, sino que en términos de la escucha, lectura y recogida directa de los antecedentes de denuncia de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de estas violaciones de los derechos humanos. Y creo que ahí hay una responsabilidad que es la que uno tiene que ejercer como autoridad, y que cuando emite pronunciamientos lo haga sobre la base de fundamentos y no sobre la base de percepciones que son creadas como en el ambiente, en las redes sociales o en cosas que no tienen asidero en la realidad. Estos 406 casos al día de hoy, 374 al 28 de noviembre, son casos con nombre y apellido, víctimas con cara, niños con caras, con nombres y apellidos que han sufrido de manera manifiesta la brutalidad que involucra la violencia policial. No es ni más ni menos
que eso. Y es ese llamado de atención que hago en relación a esta aseveración. En relación a la segunda pregunta, bueno, la verdad es que nosotros entramos en funcionamiento desde junio del año 2018 y ciertamente lo que yo planteaba en términos de no haber querido volver a ver imágenes, yo nací el año 77, para mí la dictadura no es una vivencia en términos personales real, porque además vivía en Osorno, donde no había situaciones que hayan involucrado la generación, al menos en mi familia y a mí directamente, que involucraran la violación a nuestros derechos, pero ciertamente uno conoce, se informa y desde ahí no hubiese querido ver nunca la reproducción de imágenes de violencia policial como la que he tenido que observar directamente con niños con los ojos rotos, niños con la cara rota, niños con el cuerpo roto, producto del actuar inaceptable e indebido en un Estado democrático de derecho de quienes tienen como misión y deber proteger. Y desde ahí, a mí me parece, y respondiendo en lo que nos convoca, diputada Hertz, que lo que ha quedado de manifiesto es que en términos estructurales, en la formación de particularmente Carabineros de Chile no se ha podido desinstalar una concepción asociada a la justificación de las actuaciones agresivas respecto de a quienes tratan de controlar, ya sea en el ámbito del orden público, en términos generales o en el ámbito de la detención. Y eso involucra, evidentemente, una falencia que ha quedado de manifiesto en términos de la formación de vida en derechos humanos de quienes hoy día tienen la responsabilidad de ser una policía democrática y por lo tanto resguardar de manera estricta los derechos humanos, porque lo que es inadmisible es que se nos ponga en una balanza la necesidad de elegir entre orden público y respeto de derechos humanos, porque los derechos humanos son parte integrante del orden público y cualquier funcionario que tiene por finalidad controlar el orden público sabe o debe saber que el límite infranqueable en el ejercicio de su función precisamente son los derechos humanos de aquella persona a quien se enfrenta. En relación a los planteamientos de la pregunta del diputado, nosotros no tenemos acciones judiciales en el ámbito de crímenes de lesa humanidad y por lo tanto desde ahí todo lo que se relaciona con acciones de ese tipo está destinado y atribuido por ley al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y en lo que dice relación con su pregunta respecto de duda razonable, las dudas razonables son posibles de establecer por tribunales, no por quienes no ejercemos jurisdicción, pero creo que con la respuesta que le he dado a la diputada Hertz ha quedado de manifiesto que desde nuestra perspectiva han habido graves violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes cometidas en contextos de actos generalizados y actos sistemáticos conforme a esa definición. En relación con lo del diputado Barrera, evidentemente los efectos de los niños no son solo de corto y mediano plazo, son inmediatos también. Y por eso es que nosotros lo que hemos hecho es, cuando se plantea esto de volver a la normalidad, que es una palabra que algunos resisten porque ya no vamos a volver a la normalidad, en fin, lo que nosotros decimos es que cuando tratamos de sugerir que ojalá los padres o quienes rodean a los niños promuevan la generación o volver a sus contextos de cotidianeidad, eso no evita por ningún motivo que se aborde esta situación. Porque si yo con los niños no abordo lo que está pasando, no soy capaz de explicarle por qué hay muchos policías en las calles o por qué hay gente que comete delitos que se pueden estar produciendo en la esquina de su casa, donde pueden estar quemando el supermercado o entrando en saqueo, todas esas cosas, si yo no logro transmitirlas a los niños y explicárselas, evidentemente van a añadir un impacto más negativo en las posibilidades de su desarrollo. Entonces es imperioso que los adultos expliquemos, obviamente atendiendo al grado de desarrollo y madurez de ese niño, qué es lo que está pasando y también transmitamos que es una situación que debiera pasar para que el niño no tenga esa situación de angustia que efectivamente puede provocar esto que está cambiando, que ha cambiado tanto en su vida diaria. Los abrazos, los cariños, la compañía. Usualmente no hablamos mucho del afecto, sino que hablamos de cosas como más duras, pero yo creo que en estas materias es súper relevante tener presente que el afecto y la relación cercana que tengamos y establezcamos con los niños, niñas y adolescentes va a favorecer también su contención, su cuidado y su protección. Pero dejar de hablar de lo que está pasando desde nuestra perspectiva y desde lo que se establece por quienes son especialistas es un profundo error. Porque los niños igual se dan cuenta que las cosas no están iguales y necesitan tener información que sea adecuada, que sea entregada en términos objetivos y que por lo tanto pueda ayudarles a ellos a entender y a relacionarse de mejor manera con esta situación que estamos viviendo. En relación a las consultas de la diputada, sí, el 84% de las denuncias que nosotros hemos recibido corresponde a Carabineros. Cuando hablamos de sin información es porque quien hace la denuncia no representa o indica específicamente si es que es un funcionario policial o un civil.
y por lo tanto por eso no se registra en términos específicos de esa manera. En relación a si los niños deben participar en las marchas, yo ya lo he dicho en varias ocasiones, lo reitero acá. El derecho a la manifestación pacífica es un derecho humano. Y por lo tanto, desde ahí, obviamente, uno debiera esperar que cualquiera de nosotros pudiera ejercerlo, incluido o participando incluso con niños, niñas y adolescentes. Pero a eso hay que añadirle una patita adicional, que tiene que ver que desafortunadamente hemos visto muchas situaciones de violencia que se cometen en los contextos de la marcha. Violencia que tiene que ver con hechos de delincuencia, como también violencia ejercida de manera indiscriminada por personal policial. Y por lo tanto, desde ahí lo que hemos hecho es una recomendación. Que quienes son padres o son responsables de niños, niñas y adolescentes, los adolescentes es más difícil porque en razón de su propio desarrollo obviamente pueden ir teniendo mayores espacios de libertad en ese sentido, pero con los niños más pequeños sin duda lo principal es protegerlos. Y si yo como adulto sé que si voy, por poner un ejemplo, a la Plaza Italia, voy a correr el riesgo evidente de que se genere una situación de delincuencia o una situación de violencia policial, lo recomendable es que ojalá no participen para no exponerlo. Porque lo que todos nos debería interesar es que ningún niño, niña o adolescente de Chile sea vulnerado en sus derechos ni por la delincuencia ni tampoco por la violencia estatal ejercida a través de la policía. En relación con la exposición o la fotografía que circuló, lo que nosotros hicimos es lo que corresponde, que es hacer la denuncia al Ministerio Público. Acá es importante, diputada, aprovecho su pregunta, para que se tenga presente que la Defensoría de la Niñez no es la Fiscalía. No le corresponde a la Defensoría de la Niñez investigar, no le corresponde proteger a la víctima, eso le corresponde al Ministerio Público. Y cuando nosotros conocimos de los hechos también por redes sociales y sin que nadie nos lo pidiera, lo que yo hice fue remitir la denuncia a la Fiscalía Regional Centro Norte, que es la que tiene un fiscal asignado al caso, para individualizar a la víctima, para determinar quiénes podrían haber participado de este hecho, que constituye desde nuestra perspectiva una agresión sexual que está prevista en el artículo 366 cuáter del Código Penal, y que se le brinde debida protección a la víctima. Por lo tanto, a quien le deben preguntar directamente de qué ha pasado con ese niño víctima es precisamente a la Fiscalía Centro Norte. Sí, lo que pasa es que como usted habló de los otros casos y que usted había estado ahí, que había hablado con cada uno, que había visto a los niños con problemas a la vista, con dañados en el cuerpo, pensé que también con esta persona había tenido contacto, por eso se lo preguntaba, sabiendo que es la Fiscalía la que investiga. No, porque cuando yo hablo del contacto me refiero a la información que ha sido requerida por distintas vías de acceso a la Defensoría de la Niñez, pero yo he visto en fotografías, no es que yo me haya entrevistado con los 376 niños, sí, o sea, no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra, o sea, es inviable, por lo tanto, es que es con conocimiento, diputada. Okay. Yo no hablo de cosas que no sé. Me parece una irresponsabilidad hablar de cosas que uno no sabe. Por lo tanto, tengo pero absoluto resguardo en que cada vez que digo algo, lo digo sobre la base del fundamento. Y si usted quiere ver la fotografía de los niños que han tenido los ojos y las lesiones o los balazos en la cabeza, está a disposición y son bastante duras. En este caso, la investigación la lleva el Ministerio Público y yo sugiero que si quieren saber en qué situación se encuentra esa víctima, en términos de la atención y la protección que es obligada de la Fiscalía, pueden requerirlo directamente al fiscal a cargo del caso, en este caso el fiscal regional que ha designado un fiscal adjunto es el fiscal regional Javier Almendares. En relación con la señora con los niños, en esa oportunidad nosotros tomamos conocimiento directo de que la Subsecretaría de la Niñez había tomado contacto con los niños, por lo tanto, como ya había intervenido una institución del Estado, nosotros no nos relacionamos con esa causa, sin perjuicio de lo cual nosotros imaginamos y esperamos que la Subsecretaría de la Niñez, al igual que en el caso que estábamos comentando, haya hecho la denuncia a la Fiscalía para efectos de que esos niños tengan la debida atención y protección por parte de la unidad de atención a víctimas que correspondiera. Pero es algo que podría responder directamente la Subsecretaria de la Niñez, porque ella, de acuerdo a lo que se nos informó, tomó contacto y de hecho difundió en las redes sociales de la Subsecretaría que había tomado contacto directo con esta señora y también con los niños, y sería bueno desde ahí poder saber en qué situación está. Y en relación con lo que planteaba el diputado respecto de la visita a La Moneda, efectivamente yo esas palabras, bueno, usted las citó textuales, así que no las voy a repetir porque ya se me olvidaron, pero dice en relación absolutamente con la realidad que yo manifesté en esa especie de conferencia de prensa que hubo, y se relaciona con algo muy específico, diputado. Cuando yo me reuní con las demás organizaciones, estaba el presidente de la República y precisamente él parte su alocución planteando el compromiso que su gobierno tenía con los derechos humanos, no solo de niños, niñas y adolescentes, sino que con los derechos humanos en general, y con cómo no era posible asimilar la gravedad que involucraba la violación de los derechos humanos con las situaciones de daños materiales que se podían haber provocado por hechos de delincuencia.
Y eso motiva que yo le agradezca al presidente, porque aquello era absolutamente contrario a lo que el señor Bonito, que fue la delegación del gobierno a la audiencia de la Comisión Interamericana, había pronunciado, porque no había hecho ninguna referencia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos ese asesor de Interior, sino que solo había hablado de los daños materiales. Y es en ese contexto en que yo planteo que me quedaba tranquila, porque el presidente de la República había partido la reunión que sostuvo con nosotros y con las organizaciones de la sociedad civil, haciendo esta especie de aclaración que, insisto, contraponía lo que se había formulado por el gobierno o por la representación del gobierno en la Comisión Interamericana. No sé si con eso respondo a las inquietudes que se han formulado. Muchas gracias. ¿Perdón? Presidente, no, muy cortito. ¿Sí? Aprovechando antes que se retire esa Patricia, y quizás pueda estar un poco ligado con el alcalde, ¿usted conoce casos de adoctrinamiento de niños en colegios? Son los casos que hemos denunciado y a los que hacía referencia en la presentación. No, sí, videos, sí son los videos de redes sociales y que se remitieron por el Ministerio de Educación. Todos esos han sido conocidos y han sido debidamente remitidos a la autoridad competente, que en primer término es la Superintendencia de Educación, quien debe individualizar a las víctimas, individualizar a los potenciales autores de esta situación, para que nosotros, conforme a ese proceso previo administrativo, tomemos las decisiones eventuales en el ámbito de lo jurisdiccional, o sea, posibilidad de requerir la intervención de un tribunal de familia o de algún otro tribunal del país. Y estamos a la espera de la respuesta de la superintendencia. O sea que los conoce, por lo que veo, todos los videos que se han mostrado de adoctrinamiento de los profesores a niños. Digamos. O sea, nosotros hemos recibido información por redes sociales que autónomamente han generado la denuncia a la superintendencia, pero también ha habido oficio del Ministerio de Educación donde se nos remitieron algunos casos que también generaron esta acción. No sé si todos, pero al menos los que han sido remitidos a la institución de manera formal han sido conocidos y han sido tramitados conforme lo que corresponde dada nuestra institucionalidad, diputado. Le pregunto entonces a Patricia, porque es muy distinto, tomando sus palabras, ir con los chicos a cantarle el cumpleaños feliz al presidente, a que los profesores estén diciendo de que tienen que echar al presidente de la República. ¿Se fija? Entonces creo que hay una diferencia, por lo menos hay una manipulación. Creo que el alcalde, bueno, no vamos a hablar del Instituto Nacional, pero yo creo que puede tener mucha experiencia respecto al tema de manipulaciones, a veces con chicos que lamentablemente han ocurrido en nuestro país. O sea, a mí me parece que eso está sujeto a la interpretación, porque yo podría preguntarme si los papás querían que los niños le cantaran cumpleaños feliz al presidente, por ejemplo. Bueno, no sé, yo creo que el problema de esto es que la idea es que nos preocupemos de los derechos de los niños y no de lo que queremos que los niños digan los adultos, independiente de cuál sea la posición política, porque si nos ponemos en ese análisis, en definitiva los que pierden son los niños. Ese es el planteamiento de la Defensoría de la Niñez. Le agradecemos, muchas gracias. Yo creo que usted ha hecho una gran exposición, doña Patricia Muñoz, defensora de la niñez. Le agradecemos su presentación y le pediría, si es posible, que digitalmente se envíe y claro, para que los que quieran leerlo o agregar elementos lo puedan tener. Muchas gracias. Gracias por su presentación. ¿Sí? ¿Algo de último minuto? Como usted es abogada, quiero aprovecharme del pánico. No, lo que pasa es que como usted es abogada y también, bueno, uno ha estado leyendo antecedentes en términos de la acusación que se le hace al presidente. ¿Usted está de acuerdo con eso? Es decir, en términos jurídicos, ¿cree que amerita acusar al presidente, hacerlo responsable por todo esto? ¿A título personal? Porque también le escuché en una entrevista referirse al tema, por eso le pregunto. Tiene que responder esa pregunta. A ver, yo no vengo acá a hablar en términos personales, sino que como defensora de la niñez. Yo lo que dije en una entrevista no tiene que ver con el mérito de la acusación, porque lo que dije también en relación con la acusación del exministro Chadwick es que a nosotros como Defensoría de la Niñez no nos corresponde pronunciarnos. Lo que yo planteé en esa entrevista es que me parecía que había que ser responsable con la democracia de nuestro país y que desde esa perspectiva había un presidente que había sido electo democráticamente y por lo tanto resultaba importante no perder de vista esa situación. No sé si eso satisface su pregunta de alguna manera, porque jurídicamente a mí me parece que como Defensoría de la Niñez no tenemos la posibilidad de emitir un pronunciamiento en un juicio jurídico en relación a algo que es netamente político y que excede nuestra función. Muchas gracias nuevamente, le agradecemos. Bueno, ahora no sé si empezamos de inmediato con don Felipe, que debe seguramente... Ok, invito entonces... Pero encantado, pues, con mucho gusto. Sí. Entonces invito a don Felipe Alessandri, ¿no es cierto?, alcalde de Santiago,
Si quiere, no sé si es del mismo lugar. Sí, o tiene ninguna presentación. ¿No tiene presentaciones? Ok. Bien, invito a don Felipe Alessandri, si quiere enciende, se puede presentar para que quede registro en esta sesión. Muchas Adelante. gracias, presidente, y a todos los presentes, a los diputados, honorables diputados, al resto de los presentes. Muy buenas tardes. Yo he sido citado a esta comisión, o más bien invitado a esta comisión en calidad de alcalde de Santiago. Mi nombre es Felipe Alessandri y soy alcalde hace 3 años. La esencia del rol edilicio, procurar el normal funcionamiento de la ciudad, aunque parezca obvio, pero el ornato, el aseo, jardines, en definitiva la ciudad y su mantención. Por tanto, yo voy a partir esta exposición, señor presidente, poniendo 2 audios y voy a leer un correo que me llegó hoy día, muy breve, que refleja un poco, porque a diferencia de mi antecesora, yo voy a hablar de hechos objetivos, no voy a hablar de subjetividades, y voy a enumerar distintos destrozos que ha sufrido la ciudad en este mes y medio, pero también hay que ponerle cara a los destrozos, porque en los barrios que se han visto afectados y que no han tenido tregua desde el 18 de octubre, también viven niñas, niños y adolescentes. Esto es un pequeño audio, presidente de la Junta de Vecinos del Parque Forestal. Alcalde, yo sé que esto no es de su herramienta directa, pero si puede usted hacer algo. Las Tarrias es un campo de batalla. Realmente, al parecer se trasladó todo el problema de la Alameda hacia Las Tarrias. Por si usted puede dar alguna orientación a Carabineros o a los planes de seguridad municipal, si está con injerencia en eso, el seguridad municipal. Muy amable, gracias. Presidente de la Junta de Vecinos del Parque Forestal. Un presidente hace mucho tiempo, que no es precisamente de mi tendencia política. Ahora una vecina de San Borja, que es al otro lado de la Alameda y del Crown Plaza, para los que no conocen. La primera era el 21 de octubre, o sea, recién comenzado los desmanes. Y ahora de Giselle, vecina de San Borja, el parque. Hola Felipe, estoy viendo la destrucción total en el barrio. Carabineros de Chile, Ramón Corbalanés. Parece que hubiera pasado un aluvión o que hubiera explotado todo el barrio. Vamos a organizarnos con los vecinos y queremos todos trabajar en equipo, así que porfa cuenta con nosotros, actividad que sea, organicémosla y para salir a limpiar y sacar escombros y todo lo que necesiten. Uno hablaba de un campo de batalla y la otra de un aluvión. Y tercero, me llegó hoy día, y como me estaba preparando para venir hoy día a exponerles, les leo muy brevemente. Soy Beatriz Medina y vivo a 2 cuadras de Baquedano, en calle Namur, que tiene salida a la Alameda por un lado y Parque Forestal por el otro. Escribo para saber si existe un plan de contingencia o ayuda para las personas, en este caso para mí, que vivimos en la zona de las marchas. Me he visto literalmente encerrada en mi departamento por las marchas violentas que ocurren en este sector, y cuando voy a trabajar a veces no puedo ni siquiera saber si podría volver a mi casa y me he tenido que quedar a alojar donde amigos. Esta situación lleva más de un mes y quisiera saber si me pueden ayudar. Cambiarse a estas alturas del año es muy complicado. Yo no sé cuándo terminan las manifestaciones, pero tampoco puedo seguir esperando, ya que mi calidad de vida se ha visto disminuida, y sería bueno pensar una idea para los que estamos en esta desagradable situación. Desagradable situación, un mes, aluvión, campo de batalla. Eso lo quise graficar porque le ponemos cara, vecinas, vecinos que han vivido largo tiempo, que también ahí viven niñas, niños y adolescentes en lo que ellos han llamado zona después de un aluvión, campo de batalla, etcétera. Para graficar primeramente el 18 de octubre, cuando todo esto estalla. Nadie estaba preparado para esto. Algunos dijeron que esto no iba a prender, pero aquí estamos. Estaciones de metro solo de mi comuna: Baquedano, Santa Lucía, República, Unión Latinoamericana, Camen, Parque Almagro, donde todo comenzó, Quinta Normal, Metro Santa Ana, Universidad de Chile, Los Héroes y Franklin. Hago la salvedad que Baquedano está en el límite con Providencia. Esto solo el 18 de octubre. Barricadas, 20 puntos en el eje Alameda y más de 20 puntos en otros sectores de la comuna. Saqueos, 20 en el eje Alameda, Banco de Chile, Santander, Banco Estado, Salcobrand, etcétera, Supermercado Líder. Instituciones y edificios. Incendio, Caja Escala, bueno, el edificio de Enel por todos conocido, y la Cámara de Comercio, que la han vandalizado ya varias veces. 5 buses quemados: José Miguel de la Barra con Monjita, Vicuña Maquena con Diagonal Paraguay, 3 o 4, no recuerdo.
Tránsito, 18 cruces a esa fecha de semáforos que fueron violentados, 400 señaléticas de tránsito, 1.560 metros lineales de vallas papales, 90 contenedores o papeleros, rayados 95.000 metros cuadrados, alumbrados 120 piezas y transporte 15 paraderos de red transporte público. Eso al 18 de octubre. Estamos hablando de un mes y medio atrás. Ha seguido aumentando considerablemente. Hoy día les voy a dejar, señor presidente, a la comisión por su intermedio un catastro que llega a los 3.500 millones de pesos. 3.500 millones de pesos en que hemos visto no solo tiendas como Fashion Park, la Iglesia de la Veracruz, sea uno no creyente, pero la Iglesia de la Veracruz de 1760 con adentro mobiliario que no se va a poder reponer, el Cerro Santa Lucía, una creación de Vicuña Maquena, la Casa Central de la Universidad de Chile, 17 monumentos de nuestros héroes patrios que están consagrados ahí en el eje Alameda, hoteles como el Mercury y todos los que funcionan ahí en el sector de Las Tarrias, la Parroquia de la Asunción, la Embajada de Argentina, jardines infantiles, estaba recién la defensora de la niñez acá, entre otros, intentos de saqueo de la Dirección de Seguridad de la Municipalidad que queda en Arturo Prat 134, la Oficina de Turismo que queda en el Cerro Santa Lucía, el Hotel Crown Plaza, no el mismo hotel, quiero ser muy preciso, sino que la galería comercial que está abajo ha sido violentada en innumerables ocasiones. El Hotel San Francisco tuvo que cerrar, la circulación del eje Alameda con cierres intermitentes por las protestas, el casco histórico, ustedes lo conocen bien, estamos acá a 2 cuadras, somos vecinos, después de las 5 de la tarde, el centro de un despoblado. Todo el comercio ha tenido que cerrar hace un mes y medio en forma adelantada, lo que ha repercutido ciertamente en todo lo que es sus ventas. El parque forestal con daño, el monumento de los alemanes que está en un inicio completamente rayado, las bancas, los basureros, las soleras, el parque San Borja y todos sus alrededores, las calles Ramón Corbalán y Seguirre, Carabineros de Chile. O sea, a la fecha vamos en 3.500 millones de pesos. No hay día desde el 18 de octubre que no haya habido una marcha que haya terminado en hechos de violencia. Y yo, a diferencia de mi antecesora, estoy aquí como alcalde y el alcalde tiene que procurar el normal funcionamiento de la ciudad. Semáforos. Hoy tenemos 47 semáforos o cruces semaforizados con algún tipo de daño o que no están funcionando. Estuvimos en la mañana con unos semáforos humanos, con el alcalde Lavín, tratando de mitigar el impacto que eso genera. ¿Por qué? Porque cuando hemos reparado un semáforo nos ha durado 2 o 3 horas y luego es vandalizado nuevamente. Entonces hemos partido procurando arreglar los de la periferia del kilómetro cero, que sería la Alameda, Plaza Italia y sus alrededores, para luego intentar, a través de estos semáforos humanos, mitigar la situación del tránsito. Los rayados podría parecer algo muy menor, pero edificios institucionales han sido violentados, han sido edificios públicos, edificios privados, todos han sido vandalizados a través de las marchas. Si salimos del casco histórico, salgamos del casco histórico, vámonos al Matadero. En el Matadero murió una persona. Y los locatarios, que son gente de esfuerzo, trabajadores, nadie puede decir que los que trabajan en el Matadero es gente que nació en cuna de oro. Todo lo contrario, hay gente que ha estado ahí a pura fuerza sacando sus negocios adelante. Están ellos cuidando hace un mes y medio, alojando sus locales. Si nos vamos a la Plaza Brasil, los nuevos emprendimientos no han podido abrir. Nuevos hostales. La Plaza Brasil nunca alcanzamos a inaugurar unos juegos infantiles que nos habían donado y fueron vandalizados. Las farmacias, el mobiliario público y privado. O sea, esto no es únicamente en el casco histórico. Santiago, 10 de julio. Y un tema que, si bien podría parecer menor, afecta claramente al comercio establecido y a la economía, que veíamos que teníamos unas cifras hace 10 años que no era tan mala, el comercio ambulante, ilegal, y recalco ilegal. Podremos tener muchas diferencias de opiniones con los señoras y señores diputados aquí presentes, pero en estos 3 años habíamos logrado ordenar un poco la ciudad. Y los que estamos en la labor edilicia, a diferencia de la de ustedes, con todo respeto, procuramos que el uso del espacio público finalmente determina la ciudad. Y hoy día cruzamos por puentes, no se puede transitar. ¿Y qué está pasando? El comercio establecido, pequeños emprendedores, fuentes de soda, que venden desayunos, no están vendiendo absolutamente nada. Uno, por la competencia afuera, el jamón con huevo es más barato en la calle que adentro, y la taza de té, como la que nos hemos tomado acá, también es más barata afuera que adentro, y la ropa, lo mismo, sin garantía,
los juguetes con tolueno, la comida, ahora que están habiendo 30 grados afuera, la hepatitis, el tifus, la listeria, pan de cada día. Todos los carabineros están enfocados a las movilizaciones, sin contar la cantidad de daños que han tenido en su equipamiento, sus vehículos. Entonces, aquí voy yo, a nosotros como ciudad nos ha pegado muy fuerte. Santiago nunca ha tenido holgura económica. Nosotros del gobierno regional, a pesar de la disposición, hemos recibido a la fecha 647 millones de pesos de un universo de 3.500 que tenemos en daño. ¿Cuánto nos vamos a demorar en recuperar esto? Es muy complejo. El daño en el turismo. Vean ustedes, no solo el Hotel City, aquí al frente, estaba próximo a inaugurarse, después de estar 10 años cerrado, un hotel 5 estrellas de lujo. Se contactaron conmigo, están pensando no abrir. Los nuevos restaurantes de la Plaza de Armas, estoy pensando en el impacto en el turismo, y el turismo da mucho empleo. Los hostales, hay un hostal en la Plaza de Armas, 500 metros con vista a la plaza. En cualquier parte del mundo sería el metro cuadrado más caro de la ciudad. Tomás Fache, con nombre y apellido, tuvo que salir a venderlo, porque desde el estallido social nunca más llegó un turista a hospedarse en ese hostal. ¿Para qué decir los hoteles un poco más elegantes que hay en el sector de Las Tarrias, con sus puertas tapiadas y cerradas? El turismo ha disminuido considerablemente. El Cerro Santa Lucía, ¿qué ciudad del mundo tiene un cerro en la mitad? Este era un peñón, con mucha historia, incluso interior a nuestra república, el Cerro Huelén. Lo vandalizaron también. Vicuña Maquena hizo un tremendo esfuerzo ahí. Nuestra oficina de turismo estaba albergada. Teníamos una cafetería que empezaba ahora, el 1 de enero. No va. Los artesanos que están en San Isidro con la Alameda. Artesanos. Desde hace 1 mes y medio que no venden. ¿Qué hemos tratado de hacer nosotros? Ferias, que vamos a tener a una hora en Bandera, tenemos otra en el parque, aquí en la estación Mapocho, estuvimos ayer y antes de ayer en Vitacura, estuvimos antes en Las Condes, tratando de darle un respiro. Pero ¿qué pasa con los vecinos? Mucho adulto mayor. Santiago, el casco histórico, ya no es una comuna de tránsito. Somos la comuna con más millennials del país, dicho por el último censo, y además la comuna con más niños en edad preescolar. Con más niños en edad preescolar. Como lógico, los jóvenes, los millennials, ahora menos que antes, pero tienen hijos, y por eso hubo un estallido de jóvenes y de niños en edad preescolar en la comuna, y aquí vemos que no se salvó nadie. Un jardín infantil en la calle Carabineros de Chile. 2 iglesias que son patrimonios, si uno dejémonos, si creyente o no creyente, esto no viene al tema, pero eran patrimoniales. La iglesia de San Francisco, completamente vandalizada, y así podría seguir relatándoles el catastro de daños que les traje acá, señor presidente, que es el punto de vista por el cual fui invitado a esta reunión, que es evaluar cómo Santiago ha resistido. No hemos tenido tregua ningún día. Ningún día. Estamos trabajando en turnos. Los funcionarios municipales de aseo, que son funcionarios municipales, no es un servicio externalizado, han sido apiedrados en sus camiones. Hemos tenido los inspectores de seguridad también con turnos, teniendo que sacar barricadas todos los días. Y los vecinos, y si vuelvo a ponerla, pongámosle cara a esto. Esto no son solo números. 3.500 millones es importante, pero lo más importante, a juicio nuestro, son los vecinos, el adulto mayor, los jóvenes, los niñas y niñas adolescentes que han visto su cotidianidad completamente alterada. En Ramón Corbalán e Izaguirre, Carabineros de Chile, Parque San Borja, no quedan veredas. Las han picado para hacer distintos disturbios. Y en ese sentido, señor presidente, yo quería venir en esta invitación que me han cursado para relatarles nuestra labor desde el punto de vista estrictamente municipal. Yo he hablado de hechos, cada una de las llamadas o de WhatsApp que puse pueden periciar mi teléfono, el correo que me mandó esta mañana doña Beatriz Medina, a quien no conozco, pero ella me relata su angustiante situación en la calle Namur, que es la que colinda con el GAM. El GAM, que también fue quemado la obra, lo que cubre, porque gracias a Dios no se quemó la segunda etapa, que estamos bastante atrasados, pero va avanzando poco a poco. Y así sumo y sigue, los hoteles cerrados, pequeños emprendimientos. Ayer estuvimos con 50 en Vitacura, antes estuvimos con 100 en Las Condes. Esa gente no está vendiendo absolutamente nada, y ponerse de pie de nuevo va a costar mucho. Ya recibieron la suspensión de la PEC y la COP, teníamos la capacidad hotelera y de hostales repleta, completamente repleta. Bueno, tuvieron que, y el impacto que tiene eso en la economía, hoteles, turismo, desde el nightclub, etcétera, estaba todo a full capacidad. Fue el impacto positivo, y ahora
también 1 mes y medio que no nos han dado tregua. No nos han dado tregua y en eso como edil de Santiago la situación es muy compleja. Agradecer. En la mañana me reuní con el subdere, con el intendente Guevara, tengo reuniones permanentes para ver en lo que corresponde al alcalde, que el alcalde no manda a las fuerzas de orden y seguridad. Nosotros tenemos una muy buena coordinación con ellos, pero nos relacionamos con Carabineros y la PDI a través del intendente metropolitano para poder reconstruir la ciudad. Pero cuando empezamos es lo que todavía no podemos señalarle a nuestros vecinos, porque como lo he relatado en el tema de los semáforos, no alcanzan a durar 3 horas cuando ya han sido vandalizados 50 cámaras, 1000 contenedores a la fecha, contenedores de basura los grandes, contando también los papeleros que ustedes ven acá, esos verdes que ya han pegado a los postes y ya no queda ni uno. El Paseo Bandera, que nos quedó tan bonito acá para hacer una ciudad más amable al peatón, caminable, nos han quemado en un inicio más pegado a la Alameda el propio mobiliario, vemos pasar autos con total normalidad cuando se cierra la Alameda. El impacto ha sido importante y no solo en el casco histórico, San Borja, Forestal, Bellas Artes, sino que también en otros sectores como podría ser Yungay, Brasil, el Matadero Franklin y también sectores de San Diego. Les voy a dejar la exposición acá, viene el itemizado de cada uno de los daños y lo que sin duda para mí como alcalde ha sido la situación más compleja que me ha tocado vivir en estos 3 años. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, alcalde. Don Felipe Alessandri. Voy a ofrecer la palabra a los señores diputados aprovechando su presencia. Ofrezco la palabra. Diputado Gastón von Beulenbrock. Gracias, presidente. Quiero manifestarle y saludar al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, de que, bueno, yo también soy miembro de la Comisión de Hacienda, por lo tanto he tenido que estar en esta comisión y paralelamente está funcionando Hacienda. Cuando dicen cómo trabajan los diputados, bueno, por eso que estoy acá, me van a avisar cuando tenga que ir a votar. Yo tengo un padre y un hermano que han sido diputados, así que sé todo lo que trabajan. Sí, y conocí a su padre también. Pero lo he visto mucho en los medios de comunicación, así que tengo muy claro por dónde puede ir su exposición. Mi pregunta, en el fondo, es lo siguiente, porque en el fondo creo que está representando a muchos alcaldes, pero es, en el caso de Santiago, ayer quedé un poco helado de la imagen que mostraron, creo que fue Canal 13, de Valparaíso. O sea, la calle Conde prácticamente no existe. No. Uno prácticamente en el Congreso está, como decimos nosotros, muy internado, digamos, porque sube, baja y es poco lo que uno puede transitar, salvo cuando llega o se retira del Congreso Nacional de Valparaíso. Pero ayer hubo un reportaje muy completo de Canal 13 y realmente me quedé impresionado con lo que vi de la calle Conde. Prácticamente, o sea, no existe la calle Conde. Aquí usted ha mostrado algunos barrios que he visto y también, bueno, ni hablar de lo que respecto al comercio ambulante y muchas otras cosas que usted lo veía con mucha desazón de un trabajo largo que ha sostenido en esta comuna, que no es fácil, la comuna más importante del país. Mi pregunta básicamente va, ¿usted cree que, bajo su opinión, como alcalde de Santiago, lo ayudó o no lo ayudó que el presidente haya dictado el estado de emergencia respecto al vandalismo, al saqueo, a la destrucción que ha habido no solamente en la municipalidad y en la comuna de Santiago, sino que en otras partes? Pero dado que está usted presente y no puede hablar por otras personas, en el caso, digamos, de la comuna de Santiago, que es en el fondo la comuna más importante de Chile. Gracias, diputado von Beulenbrock. Diputado Boris Barrera. Gracias, presidente. Bueno, buenas tardes, alcalde. Cuando partió usted hablando, en su relato dijo que iba a hablar de hechos objetivos y de cosas con cara. Le pregunto si usted dijo eso porque encontraba que la exposición de la defensora de la niñez no era objetivo o no tenían cara, porque si le parece que no es así, yo le puedo traer las denuncias que hice yo personalmente en el Instituto de Derechos Humanos por agresiones de carabineros en mi distrito a niños de 7 años, de 14 años y de 17 años con perdigones en sus cuerpos. Eso es una aclaración. Segundo,
todos hemos reconocido de todos los sectores que efectivamente hay una crisis que es social y que hay muchos factores que han influido en el estallido que ha habido en relación a eso. Entonces quería preguntarle si usted se hace una autocrítica, porque los que parten con este estallido son justamente los jóvenes de los liceos y tal vez muchos de los liceos de la Municipalidad de Santiago. Entonces también la defensora delante decía de que varios de estos liceos, entre esos, por ejemplo, el Instituto Nacional, estuvo mucho tiempo antes de que estallara esta crisis, estuvo sitiado por carabineros y también fuertemente reprimido. También lo viví yo. Yo visité el instituto en algún momento y vi a carabineros reprimiendo a los estudiantes. Quiero saber si usted, en ese periodo, que yo creo que colaboró a este descontento, fueron órdenes directamente de usted de esa represión. Y si cree de que eso sirvió realmente para solucionar los problemas en los liceos o lo agudizó más y finalmente también colaboró eso para el estallido social. Le digo si sirvió porque a la vista yo creo que no, tuvo que cerrar el año antes y de hecho muchos de sus estudiantes terminaron recibiéndolo en Recoleta para que pudieran prepararse para la prueba de aptitud, para la prueba, ¿cómo se llama? Para la PSU. Está medio antigua. La aptitud ya pasó. Claro, ya pasó, esa fue la que di yo. Entonces, quiero saber si usted se hace una autocrítica al respecto. Y lo otro, ¿cree usted de que también todos han reconocido de que aquí han habido violaciones a los derechos humanos? Lo ha reconocido hasta el presidente. ¿Cree usted de que todo lo que ha pasado en relación al vandalismo, que sin duda ha habido, justifica la violación de los derechos humanos? Y por último, me gustaría saber, a ver si usted nos puede confirmar, hay una noticia que salió en El Mostrador y en varios otros medios de comunicación, donde dicen de que hay involucrado en los saqueos un funcionario que está vinculado a la Municipalidad de Santiago, específicamente el asesor de un concejal que dice de que está vinculado a la UDI. Por lo tanto, no sé si usted maneja más antecedentes y nos puede también aclarar si realmente esa persona está vinculada a los saqueos de la cisterna, como dicen los medios de comunicación. Eso, señor presidente, gracias. Muy bien. Bueno, ofrezco la palabra al diputado Gastón Formilo, que les recuerdo que a través de esta presidencia se comunican con el señor alcalde. Adelante, presidente. No, que haga su presentación, su consulta. Sí. Le quería hacer otra pregunta al alcalde, aprovechando que está aquí. Y respecto a que el diputado, mi colega Barrera, por ahí tocó el tema para el Instituto Nacional, ¿o no? Sí. ¿Por lo que escuché? No. ¿Sí? Hágalo a través de la... ¿Por su intermedio? Sí, por intermedio. Es que no tiene muy buena... ¿No se escucha bien? ¿Se escucha bien? Más o menos. Bueno, pero en el fondo, alcalde, por su intermedio, señor presidente, vino un reportaje también, no quiero ahí si me puedo equivocar, porque lo que le comenté en la primera pregunta, sí, eso tengo absoluta seguridad que fue Canal 13, que fue anoche, creo, lo de Valparaíso, y cómo había quedado el Barrio Conde, lo que queda del Barrio Conde. Pero también un medio de comunicación importante, no sé si fue Canal 13 o Televisión Nacional, mostraron como una investigación, no sé si fue el canal, respecto a una persona que lo vieron vinculado con varios hechos de violencia, de saqueo y de incendio, que también participó en el Instituto Nacional. Y me llamó mucha atención una persona que estaba arriba de los tejados, me acuerdo que lo mostraban con un overol parece blanco, no sé si era de una barra brava, pero hubo como una investigación de un canal de televisión
respecto a la misma persona que estaba como en tres partes distintas. Y una de ellas era el Instituto Nacional arriba con bombas Molotov. No sé si usted tiene antecedentes respecto a eso, que lo encontré impresionante, pero fue estas investigaciones que hacen los canales, los medios de comunicación, y ahí hubo una, porque lo pudieron ver por distintas cámaras que estaban en el metro, que estaban en otra parte tirando bombas, y también que estaba arriba del techo del Instituto Nacional. Gracias, presidente. Gracias, diputado von Willenbrock. Yo quiero hacerle una consulta. Evidentemente que la acción simultánea de acciones sobre varias estaciones del metro y ciertos elementos de coordinación es un tema de seguridad ciudadana, es un tema de inteligencia, es un tema de una responsabilidad que, a mi juicio, debería tener el Estado de protección. ¿Usted como alcalde tuvo alguna información o una prevención respecto a estos hechos? Llama la atención que siendo la comuna de Santiago una comuna estratégica, está en un núcleo donde efectivamente debe haber un servicio, ¿no es cierto?, que informe a los señores alcaldes de los riesgos que puede haber. Entonces, yo entiendo que hay, aparte de las atroces violaciones a los derechos humanos que significan las mutilaciones, la violencia, también está el derecho al trabajo, a movilizarse, a circular sin temor, etcétera. Entonces, yo le quería consultar si usted a quién atribuye la responsabilidad de la seguridad ciudadana y de la inteligencia. Le ofrezco la palabra si no hay más consultas. Adelante. Gracias, alcalde. Señor presidente, por su intermedio. La primera pregunta que me hacía el diputado von Willenbrock sobre si el estado de emergencia decretado por el presidente ayudó o no a recuperar el orden, al menos esos días. Yo puse dos audios, uno del 21 de octubre, uno del 15 de noviembre y uno reciente, que hablaban de zona de guerra o algo similar, aluvión y una desagradable situación. Yo, en mi opinión, es muy personal, creo que sí ayudó mucho a mantener, al menos esos días, algo más de calma en los barrios, en los vecinos, en los comerciantes. Una calma muy tensa y muy frágil, no lo pongo en duda, pero sí, honorable diputado, se mantuvo cierta seguridad que hasta la fecha no hemos vuelto a ver, en el orden de que las fuerzas militares en la calle, por lo que representan, generaron que en esos días al menos hubiera una relativa paz y los hechos de violencia disminuyeron considerablemente, y en eso hay registro en cada una de nuestras comisarías. Sobre su segunda pregunta, diputado, yo no vi el reportaje que usted señala, pero sí puedo señalar con total precisión que existen apoderados en los colegios de Santiago, en los liceos, que no son consanguíneos, no tienen relación de parentesco, pero sí ofician como apoderados, eso está permitido en la ley, que han tenido un pasado en movimientos más bien revolucionarios, y eso está acreditado. Eso sí, porque tengo la información que me entregó la ANI tiempo atrás, y eso sí podemos señalarlo con total exactitud, no lo de que usted me señala porque no vi el reportaje. Sobre el diputado Barrera, no, yo parece que me expresé mal, porque la defensora de la niñez hablaba sobre los niños y niñas y adolescentes que claramente, a juicio de cualquiera en esta sala y del mundo entero, es mucho más importante que lo que venía a hablar yo, que son semáforos, luminarias, escaños. A eso me refería. Si quizás no me expresé bien, entonces después de haber hablado de niñas y adolescentes con la claridad que los puso doña Patricia Muñoz, yo venía, por eso recalqué mucho que vengo como alcalde, y el alcalde tiene bajo su responsabilidad el funcionamiento, el aseo, el ornato de la ciudad, y por tanto después de hablar de niños y niñas pasamos a hablar de escaños, bancas, cámaras, contenedores. No se entiende porque obviamente no hay parangón, absoluto, siendo las dos cosas importantes, pero no los podemos poner ni siquiera en la misma balanza. A eso me refería. Sobre los colegios, claro,
Siempre uno puede hacer las cosas mejor. Y todos somos generales después de la batalla. Cuando yo asumo la alcaldía, 7 colegios en toma permanente: el Darío Sala, el Barros Borgoño, el Liceo 1, el Amunátegui, el Instituto Nacional, el Internado Barro Arana, el Confederación Suiza. Me llamó una vez el embajador de Suiza y me dijo: por favor, cámbiale nombre a este colegio. Las cotizaciones de los profesores no estaban pagadas, de los asistentes no estaban pagadas, por la alcaldesa de centro izquierda que lideraba la comuna entonces. Y ella había realizado una política del laissez-faire, dejar hacer. Oiga, ¿nos queremos tomar el colegio? Tómense el colegio. Tómense el colegio. Queremos expulsar a un director, como ocurrió en el Nacional. Expúlsenlo. Desde la administración no llamaban a concurso público, lo sacaban de su partido político y lo ponían al mando del colegio, como ocurrió. Finalmente, ¿qué pasó? Cada vez que se tomaban los colegios y no se desalojaban en forma inmediata, después los destrozos, y están los registros en la prensa. Liceo de Aplicación completamente vandalizado, el Amunátegui incluso se quemó en una oportunidad, el Instituto Nacional. Asumo yo el 6 de diciembre del 2016 y cambiamos. Claro, uno ahora dice, pucha, quizás lo pude haber hecho distinto, pero yo creo que partimos diciendo rompe paga, algo que a mí me enseñaron de chico, que además está consagrado en el Código Civil. Los jóvenes menores de edad, si producen algún daño, tienen adultos responsables que tendrán que responder por ello. ¿Y por qué hicimos algo que parece tan de sentido común? Porque habían millonarios destrozos en los colegios y pagaba Moya, pero ese Moya no es que tenga cara, son estos vecinos que tengo yo acá en Santiago, porque si yo tengo que destinarle 800 millones en recuperar un colegio quemado, vandalizado, baños destruidos, se los saco a recuperar una vereda donde hay adultos mayores que pasan, a hacer un jardín infantil. Entonces yo dije rompe paga. Después dijimos colegio tomado, colegio desalojado. El alcalde, a su pregunta, no es quien ordena a Carabineros que entra, lo hace por intermedio de la intendenta o intendente. Primero fue Orrego, después la intendenta Rubilar y ahora el intendente Guevara. Y él, o ella, según sea el caso, el que decreta el desalojo. ¿Y por qué lo hicimos? Porque la ocupación de un colegio es ilegal, es una ocupación ilegal. Y me hubiera encantado ver a la defensora de la niñez diciendo cuando hay un colegio tomado hay 4.200 alumnos que no están yendo a clase en forma regular por un puñado, 5, 10, 50, 100, que están impidiendo. Y Carabineros, cuando usted fue y sus colegas, algunos fueron violentados con café, etcétera, estaban ahí. Carabineros no estaba ahí porque no tenía nada más que hacer. Estaba ahí porque todos los días, en forma sistemática, esto sí que era sistemático, lanzaban bombas Molotov encapuchados que se tomaban en el colegio, rompían los baños, inaugurábamos baños, una mano de gato, estoy de acuerdo con usted. En la mañana de vuelta a vacaciones de invierno y en la tarde de ese día estaban completamente vandalizados. Quemaron el estandarte. Esta Cámara de Diputados y este Congreso Nacional aprobó por una mayoría, no sé si amplia, pero mayoría al fin, la ley Aula Segura. Habían profesores que fueron rociados con benzina y amenazados con un encendedor. Entonces usted me dice, claro, lo pudo haber hecho mejor, sin duda que sí, soy el primero en reconocer. Pero también yo tenía al frente alumnos menores de edad, niñas, niños y adolescentes que estaban rociando con benzina. Venía de una administración que yo era concejal y fiscalizaba, que permitía las ocupaciones ilegales, hasta que tuvimos que ir a la Corte Suprema y ella decretó, que dijo que la municipalidad no podía legalmente permitir un colegio tomado, porque era una ocupación ilegal y afectaba derecha y lisa y llanamente los derechos de educación consagrados en la Constitución de esas niñas y niños y adolescentes. Pero jamás vimos ni a la Defensoría de la Niñez pronunciarse. Estábamos nosotros los concejales, uno que otro diputado, me acuerdo, hoy senador Cast, Jaime Belolio, y habían unos que estaban diciendo, bueno, ¿qué hacemos con la inmensa mayoría de estos colegios? Después de una política educacional, valga la redundancia, de sacar la política de la Dirección de Educación de Santiago, estos últimos años hemos tenido 2 colegios, 2 de los 7 que teníamos antes, el INBA, el Internado y el Instituto Nacional. Hemos estado trabajando con ellos, pero los petitorios escapan de mis atribuciones. Muchas veces cuando pedían, no al TPP 11, oiga, le pongo el bus, váyase usted a Valparaíso, no es resorte el sostenedor. O queremos una mejora en infraestructura, se está haciendo, pero yo no tengo los 3.200 millones que vale, tenemos que postularlo. Y la postulación no es automática, todos entendemos la burocracia estatal. Entonces,
O el menú vegano. Bueno, hablemos con el señor Jaime Toá de la Junji, hijo del honorable diputado y amigo mío, además fue concejal de Santiago, que a ver si puede dar una alternativa de menú vegano. Pero temas del sostenedor, yo me hago cargo que estén los profesores, que haya material suficiente, y la infraestructura no me la pueden achacar a mí. Yo vengo y he invertido muchísimo en el Instituto Nacional, en el colegio que más he invertido. Mucho en el gobierno de la presidenta Bachelet, con la ministra Adriana del Piano, luego con Varela y con la ministra Cubillo. 5.500 millones, un centro de extensión de nivel internacional. Ahora ya estamos en febrero ingresando para renovar la batería de baños completa, 240 millones, y se está postulando por el Ministerio de Educación y por el GORE 3.200 para dejarlo de alto estándar. Y muchos padres me dicen, bueno, ¿y por qué le da tanto a estos colegios y no le da a la Escuela República de Haití o de Israel, etcétera? Son temas complejos. Pero a su pregunta, señor diputado, claramente uno pudo haber hecho las cosas mejor, todos somos humanos, pero yo creo y sigo sosteniendo que a los menores tenemos un rol, que parte por la casa, de educar, de señalarles que para vivir en comunidad uno no puede tomarse un colegio, no puede lanzar una bomba Molotov, no puede andar a rostro cubierto. Conversemos, como lo hemos hecho con el Centro de Alumnos, a rostro descubierto, mirándonos a los ojos, con las legítimas diferencias que podemos tener. Y cuando hemos logrado eso, al menos en los otros 4 colegios hemos tenido una sana convivencia, no exenta de problemas, pero una sana convivencia que ha permitido que el Liceo 1, que la Munatec, que la aplicación, que el Barros Borgoño, que el Darío Sala, que antes eran focos de esta misma protesta en forma permanente, podamos entendernos y avanzar. Con respecto a la pregunta del señor presidente, si yo recibí información sobre el metro en particular, sobre el metro, no. Sobre el metro debo señalar que como alcalde de Santiago, porque tampoco tienen por qué dármela. Además, yo no mando carabineros y no hubiera sacado nada poniendo 2 vehículos de seguridad ciudadana. Sobre otros hechos, sí, yo mantuve más de una reunión con la ANI, con el señor Maferrer cuando estaba a cargo, con el señor ministro del Interior, con el subsecretario Villa, con la intendenta Rubilar, hablábamos porque ella es muy intensa en su trabajo desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche a diario. Con el intendente Guevara he mantenido ese contacto tan fluido porque yo cualquier tema de seguridad lo hago por intermedio de ellos porque tienen las competencias legales que el alcalde no tiene. Así que eso es lo que le podría señalar, pero sobre el metro no. Y nosotros ahora hemos seguido trabajando con ellos así a través del intendente Guevara para ver cómo apoyar en materia de seguridad a nuestras 4 comisarías de Santiago. Y ayer salió un reportaje en Tele 13 que señalaba cómo nos hemos coordinado con las nulas facultades que tenemos. No somos policía y tampoco pretendemos serlo, pero sí podemos hacer detenciones ciudadanas y poner a disposición inmediatamente frente a un delito flagrante a algún individuo cuando ha sido sorprendido. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Parece que hay una pregunta que... Sí, se lo contesto. Sí. Lo del concejal. Sí. ¿Me disculpa un poquito, presidente? Adelante. No, son dos preguntas que no me contestó y otra que la tenía y se me pasó. Una, si el tema del concejal, o sea, del asesor del concejal, que creo, según los medios, está involucrado en saqueo en la cisterna. Segundo, si todo lo que ha pasado justifica la violación de los derechos humanos. Y tercero, que lo nombró y a mí se me quedó, y ahora donde lo repitió me acordé, me dijo de que la ANI le había dado a usted información sobre apoderados de alumnos y que no son consanguíneos y que pertenecían a algún movimiento revolucionario. ¿Eso es legal? ¿Por qué le pasaron esa información? ¿La puedo pedir yo también? Eso, presidente. Bien, pues. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Lo más importante, nada, absolutamente nada justifica la violación de los derechos humanos. Eso hay que ser muy claro. Nada. Y en eso mi actuar, a mis 44 años, he tratado de mantenerlo siempre firme, tanto como concejal, como persona, como abogado. Así que en eso estoy muy claro y no me pierdo un segundo que nada, y lo vuelvo a reiterar, justifica la violación de los derechos humanos. Efectivamente, sobre el tema del concejal ahora, hubo un asistente de concejal que el día viernes recién pasado, si mal no recuerdo, estuvo involucrado en un hecho que se está investigando por el Ministerio Público. El funcionario era honorarios. No corresponde por el estatuto administrativo que yo le haga un sumario, porque es honorario. Y cuando lo íbamos a desvincular, él ya presentó su renuncia. Y yo no soy investigador, entonces está la Fiscalía ya haciendo las investigaciones y él
también alega que se presuma su derecho a la inocencia mientras no se pruebe lo contrario en materia de investigación. Efectivamente, por lo que vimos en la prensa, yo no he hablado con el exfuncionario, vimos que su automóvil, que estaba inscrito su nombre, había una especie a lo menos alrededor del automóvil y estaba su credencial. Fue desvinculado inmediatamente tras presentación de su renuncia y no le pudo hacer sumario porque era honorario. Y yo no soy el órgano investigador, entonces ya está en manos de la Fiscalía, eso sí. Y lo de la ANI. Sobre la ANI, que yo he tenido 3 o 4 investigaciones. Nosotros ya teníamos esa investigación que se saca de redes sociales. Lo sacamos de redes sociales. Yo tengo informes que hemos hecho nosotros mismos de la municipalidad, porque yo me he juntado, no estoy diciendo que sean subversivos, pero que sí tienen un pasado en estos movimientos que operaban en la dictadura, y en eso no me pierdo. Y alguna vez, no me acuerdo, no tengo precisión si fuimos nosotros los que le llevamos la información o fue la ANI la que me la proporcionó a nosotros sobre estos apoderados que no son consanguíneos, y eso es un hecho de público conocimiento, porque nosotros no investigamos, no tenemos cola ni nada, sino que revisando redes. Les recuerdo que el año 2015 ahora sí hubo todo un escándalo porque hubo en el Instituto Nacional una capacitación que tenía las banderas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez dentro de las clases también. Eso fue público conocimiento. Gracias. Muchas gracias. Para cerrar su pregunta, sí, lo que pasa es que hay algo que no está para claro. liberar al señor alcalde. Lo que pasa es que de esa noticia que usted habla de una bandera es un fake news. O sea, era una performance que estaban haciendo los alumnos y tenían esa bandera, o sea, para aclarar un poco esa cosa. Pero lo que pasa es que usted dijo, recibí información de la ANI, bueno, ahora dice de que no se acuerda muy bien si fue de la ANI o no. Aunque lo hubiera recibido de la ANI, ¿es legal eso? Porque que hayan pertenecido a un movimiento revolucionario, o sea, no quiere decir nada. Pues yo también luché contra la dictadura. Y eso no quiere decir de que fui cuando visité el Instituto Nacional llevé mordo, nada de eso, solamente fui a visitarlos porque vi de que ahí se estaban vulnerando los derechos humanos. Pero, o sea, me causó ruido eso que dijo de que podría ser la ANI la que le entregó la información, porque eso no sé si corresponde, o sea, lo voy a averiguar y tal vez vamos a oficiar desde mi diputación. Gracias. Okay. Antes de ofrecer la palabra, le ofrezco por última vez la palabra a Gastón von Mühlenbruck y para que responda y pueda ser liberado de esta. Adelante, don Gastón. Gracias, presidente. Y yo quería también preguntarle por su intermedio al señor alcalde de Santiago, que es una situación bastante complicada la que él está viendo como alcalde, digamos, porque, y en eso estoy totalmente con usted, nada justifica la violación de los derechos humanos, pero los derechos humanos son muchos. A veces se habla de 2 o 3, pero hay muchos derechos humanos y yo quiero recordarle algunos, no sé cómo usted puede manejarse, porque quizás usted mismo lo estaría violando, digamos, porque la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoce como derecho humano, por decirle algunos, el derecho a la seguridad, artículo 3, el derecho a la libre circulación, artículo 13, el derecho a la propiedad, artículo 17, el derecho al trabajo, artículo 23, que no sé qué va a pasar meses que vengan, porque con el último IMASEI que acabamos de ver yo ya me pongo nervioso. Y por decirle el último, para no hacer una lista larga, el derecho a un orden social que garantice los derechos anteriormente señalados, que es el artículo 28. ¿Estos derechos que yo le he mencionado se estarían violando en su comuna? A juicio de lo que yo he relatado, perdón. Adelante. No tengo la costumbre. Alcalde, don Felipe, adelante. A juicio de lo que yo he relatado claramente, y de los audios que puse aquí a disposición de esta honorable comisión y de los antecedentes que voy a dejar en manos del señor secretario, el derecho a la seguridad, a la libre circulación, el derecho a propiedad, a trabajo, el orden social tan claramente siendo vulnerado todos los días desde el 18 de octubre a la fecha. No hay ningún día en que no hayan sido violados en forma sistemática y permanente. ¿Por qué? Porque la crisis social ha traído aparejada hechos de violencia. A juicio nuestro, las policías también en momentos han sido superadas
y efectivamente tenemos un tema muy complejo que los vecinos de Santiago y los comerciantes de Santiago y quienes visitan la comuna de Santiago por diversas razones han tenido que experimentar desde hace ya un mes y medio. Gracias, señor. Muchas gracias, alcalde Felipe Alessandri, alcalde de Santiago, por su presentación y por su tiempo. Muchas gracias. ¿Hacemos un alto 5 minutos? Sí. Para ordenarlo. Le mandaría que me diera la palabra. Ok. 2 temas. Sí. Vamos. La diputada, sí. Vamos a seguir al tiro. Ya le ofrezco la palabra para tema de orden al secretario. Presidente, quiero ser presente que nosotros también teníamos invitados para esta sesión. Perdón. Más potente. No se puedo gritar más. Presidente, nosotros teníamos considerado para esta sesión al abogado Gabriel Saliasnik y teníamos a la Cruz Roja. ¿Ya? Me acaba de llegar un correo electrónico de la Cruz Roja de que se los voy a dar lectura, que señala que se excusa de la sesión del día de hoy por motivo de viaje para participar en la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Ginebra, y que no estará disponible el director de la Cruz Roja sino hasta el 10 de diciembre próximo. Ese es el día que a nosotros ya nos vence el plazo para evacuar nuestro informe. Y respecto del abogado Gabriel Saliasnik, me habían confirmado de que asistía hasta hace un rato atrás, pero me acaba de llegar una nota por escrito en que voy a proceder a dar lectura al respecto. Dice: honorable diputado, señor Daniel Verdesi, presente. De mi consideración, inicialmente había decidido asistir a la comisión el día de hoy para personalmente informar que, a diferencia de mi participación en calidad de académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en diversas comisiones que han tramitado proyectos de ley, en esta ocasión no puedo aceptar la invitación formulada. Violenta mi respeto por el derecho y por los deberes que tenemos como ciudadanos al ser partícipe de un ritual frívolo y vacío en el que se han convertido las acusaciones constitucionales. Como académico y ciudadano he visto como año a año se repite este procedimiento vacuo, y por lo mismo no quiero prestarme para una puesta en escena de un procedimiento en que el derecho parece no tener importancia. Solo por el respeto que aún le guardo al funcionamiento institucional del país y a sus instituciones, y por ser un hombre de derecho que quiere creer que aún hay un espacio para que nuestra Cámara de Diputados asuma sus responsabilidades y ponga al país por delante de ambiciones y figuraciones personales, he decidido hacer llegar mi opinión jurídica por escrito. Probablemente ella nada aporte, pues siendo sinceros, a nadie parece interesarle el respeto por el derecho, pero obro con la conciencia de hacer lo correcto como ciudadano respetuoso del Estado de Derecho y de la democracia. Ojalá cada miembro del Congreso Nacional pueda decir lo mismo. Agradezco vuestra invitación y confío en el futuro poder volver a contribuir en el ámbito de mis capacidades profesionales y académicas. Atentamente, Gabriel Saliasnik. Eso es, presidente. Gracias, secretario. Bueno, naturalmente no compartimos la opinión. Esta sesión y todas estas actividades están dentro del Estado de Derecho y de la Constitución vigente del año 80. Tal vez sería bueno señalarlo. En todo caso, el hecho que debemos organizar entonces el resto de la semana y ratificar los invitados, ojalá que podamos, que no ocurra nuevamente que no se hayan confirmado. Así que quiero ofrecer la palabra al respecto, primero al diputado Gastón von Bühler y en segundo lugar al diputado Boris Barrera. Gracias, presidente. Bueno, la verdad que me llama la atención las dos excusas. Bueno, o sea, la primera, respecto a que por lo que entendí, el director, no sé si director o director de la Cruz Roja, tiene un viaje internacional o está viajando a Ginebra, digamos, que creo que es la sede de la Cruz Roja, ¿o no? En Suiza, ¿no? Sí. Porque la acaba de recibir recién el secretario, por lo que me di cuenta, digamos, ¿eh? Podrían haberla mandado hace mucho tiempo.
Y respecto, bueno, al abogado Saliasnik, bueno, lo lamento si su opinión, espero, digamos, que nos pueda distribuir a cada miembro de la comisión su carta, digamos, que él envió, su exposición por escrito, y lamento que no venga a esta comisión revisora de la acusación constitucional. Bueno, ellos están en su derecho, como dice usted, presidente. Y dicho esto, después que hable el diputado Barrera, yo creo que sería muy bueno que nos pusiéramos de acuerdo. Entiendo que ya mañana estaríamos sesionando en Valparaíso. ¿Cuáles son los invitados que ojalá que asistan, digamos, porque si no, imagínense el trabajo de estar aquí. Nosotros venimos de regiones, hacemos esfuerzo. Yo estoy paralelo con la Comisión de Hacienda, estoy para allá y para acá. Si hubiese sabido, muy ajustado antes, pero yo vuelvo a insistir lo que dije la otra vez en Valparaíso respecto que usted pueda, lo mandatamos a usted, en mi opinión. Justo salió la Soledad Cid, yo creo que Gastón Saavedra puede poner lo mismo, quizás Rui Barrera también, respecto a mandatarlo que tengamos personas que a firme vienen a la comisión y cuando estamos con duda pasan a un segundo plano, o sea, en el fondo para no estar, porque si vamos a estar en Valparaíso, que vienen y que no vienen, y después suspendemos, o viene uno, cuando la sesión es para 2, o en este caso era para 4, por eso que era de 2 a 6 de la tarde. Que usted con la Secretaría puedan ver yo sé que no es fácil, porque me consta aquí mostró el secretario de la comisión que le llegó por WhatsApp prácticamente la Cruz Roja, entonces así es complicado poder tener una seguridad de los invitados, o sea, de la confirmación de los invitados que nosotros ya propusimos, como también propuso el diputado Barrera y Gastón Saavedra y la diputada, sí, y usted también, presidente. Gracias. Antes de ofrecer la palabra, quiero ofrecer la palabra al diputado Boris Barrera para después tomar un acuerdo. Gracias, presidente. Sí, qué raro, nosotros parece que hayamos confirmado, por lo menos los asesores y todos los que teníamos invitados para adelante también están casi confirmados. Yo lo que quería proponer es si podemos sumar más gente en los días, porque hay gente que hasta el momento hemos dejado fuera por el plazo, pero ya que existe siempre la posibilidad de que pueda fallar alguno, yo creo que podríamos poner pasar el tejo, claro, y si llegan todos, bien, le acotamos el tiempo nomás, porque ahora hemos estado como relajados con el tiempo, o sea, ni siquiera lo acotamos. Yo creo que si llegan todos, le acotamos el tiempo, y si no, sirve para estos casos así que donde faltan algunos. ¿Te parece, presidente? Y nosotros hablamos con nuestros asesores para que asumen más gente a los días que vienen. Antes de tomar la decisión, quería consultar cómo estamos con el secretario para que sea un acuerdo. ¿Les parece? Primero conteste lo que se propone. Toda la disposición para coordinar, como lo hemos hecho hasta ahora con los asesores de cada uno de los sectores, para efecto de los invitados. Ok, entonces un acuerdo. Espera. No, el acuerdo es que se puedan presentar más invitados en el evento de que nos fallara. Un resguardo respecto a la mitad. Es un acuerdo. Veamos la fecha mañana. Sí, para nosotros, para las sesiones de mañana ya tenemos los invitados coordinados, Ministerio de Relaciones Exteriores, el tema de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, que también confirmaron. Así lo tenemos organizado mañana y tarde. Es un poco ajeno a nuestra voluntad el tema de que a última hora nos cambien los invitados. Incluso en el caso del director de la Cruz Roja, el director de la Cruz Roja se excusó con la comisión investigadora que está aquí al lado, la de los estados de excepción constitucional. Nosotros ni siquiera nos mandó una nota. Ellos nos reenviaron la nota para que nosotros supiéramos de que no va a llegar a la sesión. Hecho ese punto, el diputado Saavedra dejó una petición que era incluir dentro de los invitados a la señora Carolina Chan, que es la directora regional del INDH Región del Biobío. Entonces, la idea es incluirlo para que venga junto con su director nacional, que es el que tiene la voz oficial de la institución.
por eso, la idea es que la representación oficial le corresponde al director nacional del INDH. En segundo lugar, deja una petición que es bien compleja, que es oficiar al tribunal, juzgado de garantía de Talcahuano, para solicitar que se entregue a la comisión el video que registra el momento exacto en que el camión de la patrulla militar embiste al joven Manuel Rebolledo Navarrete. Yo quiero hacer presente de que aquí hay una dificultad de orden constitucional. Lo que pasa es que el Congreso Nacional no puede arrogarse conocimiento de causas pendientes. Entonces, solicitar antecedentes que están siendo medios de prueba presentados ante un juzgado de garantía podría llevar a que incurriéramos en la conducta que señala el artículo 76, que dice que la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutados los juzgados, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. Entonces, mi duda es que podríamos estar arriesgando, al solicitar un medio de prueba que está en un proceso judicial en trámite, estar en esta circunstancia. Eso lo dejo a criterio de la comisión. Claro. Sí. Me parece que vamos a conversar con el diputado Gastón Saavedra, porque efectivamente si es un medio de prueba que está está incautado. Yo lo sugiero que si el video está viralizado a través de las redes sociales, es otra cosa. Lo adjunte a través de esa forma, través de las redes. No pedirle a un tribunal. Nos dice solicitar que se entregue a la comisión el video que registra el momento exacto en que el camión de la patrulla militar embiste al joven Manuel Rebolledo Navarrete, pero él pide oficiar al tribunal. No se puede. Entonces, a lo mejor el video puede ser que esté en las redes sociales, en las redes, sí, pero no a través del tribunal. Secretario, cuéntenos cómo tenemos mañana para que podamos ordenar. Sí, hasta el momento. Sesión de sala mañana normalmente está citada. En la mañana. Sí, en la tarde no hay, pero nosotros sí tenemos programado sesión de la comisión mañana y tarde. Cuéntenos cómo está la horas, por favor. Nosotros partimos a las 11. 11 a 1. De 11 a 1. Las 10 y media. En el horario normal de los días martes. Acá está. A ver, nosotros tenemos para el día martes, tenemos al ministro de Relaciones Exteriores y está en la mañana de 11 a 1, y a la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, doña Nancy Yáñez. Dos. La directora es la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Okay. Para la tarde, 11 a 1 de la mañana. 11 a 1 de la mañana, y para la tarde 14 a 17, de acuerdo a lo que habíamos... le recuerdo que nosotros como comisión de acusación derecho no nos entorpece el funcionamiento de la sala. Entonces, esto a sugerencia de algunos diputados, viene el señor Eduardo Aldunate, que es profesor de Derecho Constitucional, y el señor Juan Francisco Alarcón, que es una víctima de tortura por parte de militares en la ciudad de Iquique. Eso tendríamos el día de mañana. Eso es. Bien. Acordado. Habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, se finaliza.